Yo titulé esta palabra, esta prédica de hoy, comenzando con el pie derecho. Y esto tiene que ver con las primicias. Y saben, cada año el pueblo de Israel comenzaba el año dando primicias. Yo quiero que abras tu corazón y entiendas la revelación y la importancia de esta palabra de hoy. Hablar de las primicias es algo tan pero tan importante para Dios, que dice que la Biblia hace solamente 205 veces que mencione acerca de la fe. Para Dios la fe es bien importante, porque si tú no tienes fe, no vas a poder visualizar, no vas a poder esperar, no vas a poder soportar toda tribulación y no vas a poder recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios. Para poder recibir las ventanas, que las ventanas del cielo se abran y puedas recibir tu bendición, tú necesitas la fe. Pues de esta fe la Biblia la menciona 205 veces. En la Biblia se habla 208 veces acerca de la salvación. Y quiero que entienda que el plan y el propósito de Dios y que envió a su Hijo Jesús es para que todos pudiéramos ser salvos, para que todos pudiéramos tener la oportunidad de ir al cielo. Pero la Biblia solamente menciona 208 veces la palabra salvación. 366 veces habla acerca del poder, del evitar el temor, de que no tengas temor, de que no te angusties, de que no tengas miedo, de que aguantes, de que esperes en el Señor, de que el Señor tiene todo bajo control. Pero habla más de 2085 veces con respecto al dinero. Y yo quiero que entiendas algo. Yo no soy de los que me enfoco en la prosperidad. Creo que hablar de que todo pastor o toda iglesia se habla de la prosperidad y prosperidad y prosperidad, creo que se va del balance, del punto central del mensaje de la Biblia. Solamente quiero decirte que para Dios, el que tus finanzas, el que tu provisión, el que tu casa no falte alimento, el que tú nunca dejes de tener trabajo, todo eso tiene que ver con la provisión y con la prosperidad de Dios, no con la prosperidad del mundo. Y las parábolas de Jesús, cuando Jesús enseñaba a sus discípulos y a todo el pueblo, él habló muchas veces acerca de las parábolas. Y la mitad de sus parábolas hablan acerca del dinero, habla acerca de la provisión. Tiene un mensaje que se refiere a la prosperidad de Dios, no a la prosperidad del mundo. Y uno de los nombres que posee Dios es Jehová Jireh. Jehová Jireh significa Dios tu proveedor. Dios es el que te provee. Dios Adonai es aquel que alabamos. Dios Rafa es Dios nuestro sanador. Dios Emmanuel es Dios con nosotros. Dios tiene numerosos nombres. Pero el Dios Jireh es el Dios proveedor. La parte de Dios que quiere proveerte todo lo que tú necesitas. Darte lo que Él considera que es suficiente y justo de acuerdo a tu madurez. Dios nunca te va a dar mucho más allá de lo que tú tienes la capacidad de administrar. Yo no le puedo dar un carro a mi hijo de 13, 14 años porque no tiene la habilidad ni la sabiduría para manejar un carro. Yo tengo que esperar que él madure, que él tenga el crecimiento, las habilidades cognitivas para que pueda tomar control de un carro en una calle. Así funciona Dios. Dios te va a dar de acuerdo a lo que en su corazón Él vea y considere correcto y perfecto para ti. Y Dios ve de la manera como tú y yo lidiamos con el dinero. De acuerdo a como tú y yo lidiemos con el dinero, Él determinará el nivel de bendición en tu vida. Dios se preocupa de las finanzas de nuestra vida. Y Dios incluye lo que es la provisión también. Ahora, voy a irme a la historia. En la Biblia se menciona una historia acerca de las primicias. Dios estableció desde los primeros libros de la Biblia acerca de dar las primicias. Y en el libro de Josué,
el Señor le estableció a Josué para que el pueblo de Israel, una vez que salió de la esclavitud de Egipto, ellos tenían que ir a recuperar la tierra prometida. Una tierra que había sido de ellos, pero por cosas de la historia, por pecado, por negligencia, ellos perdieron esa tierra y pasaron por procesos de esclavitud y todas esas cosas. Y a Dios le había dado la luz verde para que fueran a arrebatar, a recuperar su tierra prometida. Pero el recuperar la tierra prometida implicaba que tenían que pasar por un proceso de 10 guerras. Tenían que ir a pelear contra 10 gobiernos, contra 10 reinos, para matar al rey, para matar todo lo que había ahí, porque ahí había idolatría, ahí había pecado, y entonces ellos pudieran establecerse en toda esa tierra que estaba distribuida entre 10 reinos. Pero la primera tierra que tenían que recuperar era Canaán. Tenían que matar a su rey, matar a todo el ejército para establecerse ahí. Dice la Biblia que ahí era la tierra de miel, había abundancia de comida. Pero Dios le dijo lo siguiente. En Josué 6, versículo 18 al 19, dice: todo lo que es primero es de Dios. Dios le había dicho que todo lo que recuperaran, todo el oro, toda la plata, todo el ganado, todo eso pertenecía a Dios. Que ningún hombre, ni Josué, ni ninguno de sus líderes, ni ninguno del ejército podía tomar algo, porque todo eso iba a ser una ofrenda para Dios. Todo lo que empezaron a recuperar desde el segundo reinado hasta el último, sí se lo podían dividir entre todos los líderes y entre toda la población de Israel. Entonces, la primera ciudad en ser conquistada fue Jericó, en Canaán. Y el Señor dijo que todo el oro y toda la plata de aquella ciudad sería de Él, porque era la primera. Eso dice en Josué 6, 18 y 19. Todo el oro y toda la plata de aquella ciudad sería de Dios, porque era la primera. Y de esto se trata las primicias, de que tú des lo primero que hay de ti, de tus frutos, de tu dinero, de tus ganancias, a Dios. Y te lo voy a explicar más adelante. Ahora, Josué dijo: haremos esto, Señor. Pero hubo uno de los líderes llamado Acán que no obedeció. Y dice la Biblia que él tomó para sí piezas de oro, piedras preciosas, cosas de valor, y lo escondió y lo enterró en su casa. Pero dice que cuando desobedeces a Dios hay consecuencias. Cuando tú pecas ante Dios hay consecuencias. Y dice que la consecuencia de este hombre Acán y sus 2 hijos, porque entre los 3 robaron cosas que le pertenecían a Dios, era que su casa se llenó de piojos, se llenó de garrapatas, y su comida se podría inmediatamente. Eso es sinónimo de que todo lo que entre en tus manos, todo dinero que entre en tus manos se desvanece, no prospera, no se multiplica, porque no está la bendición de Dios en tu finanza. Por eso es que es importante que tus finanzas estén en manos de nuestro Padre Celestial, que Dios bendiga tu finanza, que Dios bendiga tu trabajo. Entonces, Dios le reveló a Josué pues que este hombre Acán había robado de lo suyo. Y este hombre al final de la historia murió junto con sus hijos debido a la desobediencia y al pecado. Pero bueno, gracias a Dios que ahí vino Jesús, y que su gracia, su favor y su misericordia nos alcanza. Porque definitivamente a la velocidad y a la cantidad de que nosotros hoy en día pecamos, era para que todos estuviéramos muertos. Era para que todos hubiésemos fallecido. Pero gracias al favor, gracias a la misericordia, gracias a que Jesús es el que intercede entre Dios Padre por ti y por mí, es que estamos aquí vivos. Es que tú y yo estamos viviendo bajo la gracia, la misericordia del Señor Jesús. Ahora bien, a una iglesia pueden ir 10 o pueden ir 100 personas. Y todos van a escuchar la misma palabra. Pero no todos van a entender y a comprender y a tener la misma revelación. Porque va a depender del tipo de tierra que tú seas. La tierra significa tu corazón. Y la palabra significa la semilla. Cuando yo tiro
la semilla, cuando yo envío la semilla a tu corazón, que es tu tierra, va a depender de la calidad de tierra que tú seas, para que esa palabra germine y dé fruto. Y yo de verdad le pido al Espíritu Santo que tú seas buena tierra, de que tú entiendas el mensaje que voy a empezar a desarrollar y a explicar en este momento, en el nombre de Jesús. ¿Qué son las primicias? ¿Por qué se deben dar las primicias? ¿A quién se deben dar las primicias? ¿Qué diferencia existe entre las primicias, los diezmos y las ofrendas? Porque las tres cosas tienen que ver con dinero y las tres cosas son bíblicas. Todo lo que está desde el primer libro hasta el último libro están vigentes, están actualizadas. Es como la Constitución, eso no se deroga, eso no se elimina. Y hay gente, hay religiosos, hay incluso pastores de iglesia que dicen que el diezmo no es válido. Pues déjame decirte que el diezmo es vigente, el diezmo es válido. Porque el mismo Jesús dijo, denle al César, el César significa los gobiernos, los taxes, los impuestos. Denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué tú le vas a dar a Dios? A Dios tú le vas a dar tu alabanza, a Dios le vas a dar tu adoración, a Dios tú le vas a dar tu obediencia, a Dios le vas a dar que tengas un corazón agradable. A Dios debes darle tus diezmos y las ofrendas. Entonces, esto es el primer punto que yo quiero que tú entiendas, de que la palabra primicia, la palabra ofrenda y la palabra diezmo está vigente hoy más que nunca. Ahora, la palabra primicia en hebreo tiene un significado que cuando lo traducimos se define como una promesa por venir. Es una promesa por venir. Señor, yo te voy a dar la primicia, mis primicias. ¿Qué es una primicia? Es una promesa de parte de Dios por venir. Dios instituyó las primicias como un principio. Y esto es parte del principio de sembrar para cosechar. Y siempre lo he dicho, si tú siembras, tienes una semilla de aguacate y tú siembras el aguacate, tú vas a cosechar no un aguacate, tú vas a cosechar un árbol que te va a dar cientos y cuidado si no miles de aguacates. Entonces, de esto se trata el principio bíblico, el principio establecido de parte de Dios de dar las primicias, de dar las ofrendas y de dar los diezmos. Y te voy a explicar la diferencia de cada una de ellas. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda, rápidamente, es algo voluntario. Nosotros en esta iglesia hemos pedido una ofrenda para ayudar a un hermano, a una hermana. Es algo que no tiene un carácter obligatorio, es algo que va a salir de tu corazón, es algo que va a ser una cantidad que tú consideres justa, puede ser $1, puede ser $20, puede ser lo que salga de tu corazón. Dios ahí no interviene, Dios solamente observa lo que hay en tu corazón, con qué intención das tú esa ofrenda. Las ofrendas son ocasionales, no es algo que sea constante ni permanente, esa es una ofrenda. ¿Qué es un diezmo? Y te voy a dar la diferencia entre cada una de ellas para que puedas entender la importancia de la primicia. ¿Amén? ¿Qué es el diezmo? El diezmo hace referencia a la décima parte, al 10% de lo que te entra quincenal, mensual o semanalmente. Todo lo que te pagan a ti de tu trabajo, tú apartas. Lo primero que tú haces es apartar el 10% y darlo a tu iglesia, darlo a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda ver que tú entiendes que Dios es tu proveedor. Que Dios ve la intención de tu corazón y ve con qué agrado o si lo estás dando por obligación o por quedar bien, estás dando el 10%. De acuerdo a la actitud en tu corazón de cómo des el 10% de tu salario, cada semana o cada quincena o mensualmente como tú recibas tu salario, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos y multiplicará el 90% al 30, al 60 o al 100%. Es decir, que Dios dice, dame tu primer 10% de tu salario y tú verás cómo el resto de tu salario te lo voy a multiplicar al 30, al 60 o al 100% de acuerdo a la fe, de acuerdo a la intención de tu corazón. Y yo quiero que te entiendas algo.
Nosotros los seres humanos vemos físicamente la cantidad de dinero que tú das, pero Dios ve la intención de tu corazón. Dios escudriña ahí en lo más profundo de tu corazón y ve con qué intención tú estás dando ese diezmo. Malaquías 3:10 dice, que Dios promete prosperidad financiera. Dice, traed todos los diezmos. Dios te dice, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí es tu iglesia. El alfolí es el lugar donde tú te congregas, donde tú te estás alimentando espiritualmente. Si tú perteneces a Recíbelo Ministry, tú debes traer los diezmos a Recíbelo Ministry. Tú debes diezmar a esta iglesia. Y entonces, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa. Probadme en esto. Esto es un reto que Dios te hace a ti. Pruébame. Dios te dice, pruébame, dame el 10%. Cuando tú recibas, que tú abras tu cuenta de banco y veas que te depositaron tu salario, lo primero que tú debes hacer antes de pagar el bill de la luz, el agua, la comida, manda el 10%. Y Dios te dice, pruébame ahora en esto. Esto está en Malaquías 3:10. Pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, muchas veces el pueblo de Dios funciona al revés. El pueblo de Dios le va a dar lo que sobra del tiempo, lo que sobra de tus habilidades y lo que sobra de tu dinero, se lo das a Dios. Y Dios no funciona así. Porque Dios le está dando un mensaje a Dios de que para ti lo primero es lo que tú ves, lo real, lo físico, y Dios, el Dios del oro y de la plata, el Dios que te creó, el Dios que te diseñó, el Dios que estableció un plan y un propósito para tu vida, lo estás dejando de último. Y por eso es que mucha gente no ha entendido este paso, que Dios no funciona como funciona el mundo. Y nosotros nos hemos adaptado a las cosas del mundo. Pero Dios te dice, gira tu rostro hacia mí y verás cosas diferentes, verás cosas grandes, verás cosas poderosas. Si tú primero gastabas en tus cosas personales y si te sobraba, tú sabes, si por ahí en lo último de tu cartera sobraban unas cuantas moneditas, unos $10, entonces, sí, vamos a hacerlo a la iglesia. Yo quiero decirte que Dios no funciona así. Si tú quieres ver las ventanas de los cielos abiertas, de verdad, yo te pido que tú recibas, que entiendas este mensaje. Dios funciona de la siguiente manera. Cuando tú recibas tu salario, aparta, lo primero, envía el diezmo al Señor y verás cómo ese 90% que te quedó, Dios te lo va a multiplicar en un 30% más, en un 60% más o en un 100% más. Ahí es donde está la revelación y el principio de sembrar para cosechar. Si tú no siembras la semilla de aguacate, tú no vas a tener el árbol de aguacate. Vas a tener que gastar en un supermercado y comprar los aguacates. Ahora, te voy a hablar de las primicias. Y esto es bien importante, porque esto Dios lo estableció al pueblo de Israel y hoy en día el pueblo de Israel, ya la nación de Israel, yo hoy no he visto ningún judío pobre. Yo no he visto hasta hoy, yo voy a Miami Beach, a Aventura, a Albert Harbor, a toda esa área donde hay judíos. Yo no he visto, para empezar, las casas que están en esa zona valen millones de dólares. Entonces yo no he visto un judío pobre. Yo no he visto un judío quitando plata prestada. Porque es que ellos desde la antigüedad han aplicado este principio bíblico. Ellos han sembrado porque han entendido y han visto lo que están cosechando. Y dice que cuando tú empiezas a sembrar, no solamente tú vas a experimentar las bendiciones, sino tus próximas generaciones. Por eso es que las bendiciones de Israel va de generación a generación, porque es algo que han ido sembrando generación tras generación. Y están esa gente que sobreabundan en la prosperidad, porque Dios ha derramado sobre ellos la bendición sobrenatural. Y yo te quiero hablar de las primicias. ¿Qué es las primicias? La primicia es todos los primeros frutos que te entran en el primer mes. Tú se lo das a Dios. Salomón, el hombre más rico del mundo, hasta hoy ni Bill Gates ni el dueño de Amazon han superado a Salomón.
Salomón, siendo hasta hoy en día el hombre más rico, más próspero y con mayor sabiduría, él reconoció y él entendió el principio de dar las primicias. Y desde muchos años, muchos siglos antes de Jesús, eso se ha implementado y hoy lo siguen haciendo. Entonces, la primicia consistía en aquella época en dar sus primeros productos agrícolas, de ganado. En la actualidad implica a que tú des tus primeros ingresos de tu salario del primer mes al alfolí, a tu iglesia. Y esto es diferente o aparte del diezmo. Esto es aparte de las ofrendas. Esto es separado de todas esas cosas. Segunda de Corintios 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pero es que hay gente que dice: no, pero es que yo no tengo que dar dinero a la iglesia, yo lo doy a los pobres, yo lo doy a la fundación tal, yo lo doy a tal. La Biblia no dice en ningún lugar que tú vas a dar el diezmo a donde tú lo consideres correcto. La Biblia no dice en ningún lugar que tú debes dar tus ofrendas o tus primicias a la fundación tal o a los ancianos o al necesitado tal. No. La Biblia dice que debes entregar tus diezmos, tus ofrendas y el alfolí y tus primicias al alfolí, a tu iglesia. A tu iglesia. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que funciona a la perfección. Y si Dios establece que tú debes dar tus primicias a tu iglesia, es por algo. Salomón, el hombre más rico y más sabiduría del mundo, entendió eso y lo obedeció. Salomón, en la historia de Salomón, el reinado de Salomón y de su padre el rey David y de todos los reyes, entendían que todas las primicias debían ser llevados al templo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros en distorsionar la palabra de Dios? ¿Quiénes somos nosotros en distorsionar este precepto que viene de parte de Dios? Ahora, ¿por qué Dios estableció las primicias? Primero, para que tú entiendas que debes dar primero a Dios. Y eso nos ayuda a dominar la ambición. Cuando a nosotros nos gusta controlar y retener el dinero, ese es un síntoma de que eres ambicioso. Cuando tú tienes en tu corazón que te duele dar dinero, eso es un síntoma de que tú eres ambicioso. Número 2, nos ayuda a desarrollar un carácter dador. Nos ayuda a ser desprendidos. No ser botarata, es a tener un corazón dador. Y número 3, nos enseña a administrar debidamente los recursos de Dios. Miren, ocurre algo en el mundo espiritual, yo quiero que entiendas esto, que te haga clic en tu mente, en tu corazón. Cuando tú recibes X cantidad de tu salario, de tus ingresos, de los negocios que tú haces, y tú lo primero que haces es dar el 10%, das tu salario, o das tus primicias, que se da una vez al comienzo del año, entonces Dios derrama sobre ti, no solamente que va a abrir las ventanas de los cielos para proveerte y multiplicarte al 30, al 60 o al 100% lo que te quedó, sino que va a poner en ti un corazón dador, un corazón desprendido, en que tú no dependes de ese dinero que tienes en tus manos, sino que tú dependes de aquel que abre las ventanas de los cielos y derrama y multiplica lo que tú tienes, sino que también te hace habilidoso, te hace entendido en administrar esos recursos. Cuando le dedicamos a Dios nuestras primicias, acabo de decir que es darle a Dios, comenzando el año, tus primeros ingresos, lo que salga de tu corazón, con alegría, con gozo. A Dios no le importa la cantidad, a Dios lo que le importa es la alegría y el gozo que tú tienes para desprenderte de eso en ese momento. Entonces, de acuerdo a lo que Dios escudriña en tu corazón, es lo que Dios determina. Wow, este hombre es desprendido con el dinero, no hay en él ese espíritu de mamón, sino que depende de mí, dice Dios. Entonces yo voy a multiplicarle, no al 30, voy a multiplicarle al 60 o al 100%. Así es que funciona Dios. Entonces,
¿Por qué damos las primicias? Primeramente para reconocer que Dios, el Adonai, el Jireh, Dios Adonai, es el proveedor de todas las cosas y que no hay otro como Él. Que el negocio que yo tengo, que el trabajo que yo tengo, es gracias a que Él me abrió las ventanas de los cielos. Es que él de alguna forma, y yo te lo voy a mostrar desde el punto de vista espiritual, Dios controló y manipuló al que te entrevistaba, a tu empleador o el que te abrió las puertas para hacer los contactos, para que tú puedas tener las bendiciones. Dios es el que te abre las puertas. Cuando Dios quiere cerrarte las puertas, te las cierra y no hay nada ni nadie que las pueda abrir. Entonces yo quiero que te entiendas que cuando tú das tus primicias, tú estás reconociendo que Dios es el proveedor, que Dios es el que te abre las puertas. ¿Cuándo hay que dar las primicias? A diferencia del diezmo, que tú tienes que darlo frecuentemente cada vez que a ti te entra un salario a tu casa, a tu chequera, ese 10% de tu salario tú lo das. Eso es quincenalmente, mensualmente, cada vez que te entra dinero. La primicia se da al comienzo del año. ¿Qué significa? ¿Por qué al comienzo del año? Porque yo te dije que el significado en hebreo de primicia significaba una promesa por venir. Dios te promete de que si tú me das lo primero que te entra en el primer año, yo te prometo que lo que ha de venir es mucho, pero mucho mejor y mayor de lo que tú te imaginas. ¿Para qué se destina esta primicia? Siempre va a ser cuando la iglesia, cuando el pastor es un hombre íntegro, las primicias se usarán para expandir el reino de Dios, para predicar la palabra, para ayudar, comprar alimento, para comprar lo que se necesita para la visión del ministerio. Lo que Dios puso al pastor, lo que Dios me puso a mí, eso funciona generando gastos. Todo lo que se necesita para multiplicar el reino va a funcionar de acuerdo a los diezmos y a las ofrendas y a las primicias que el pueblo que pertenece a esa iglesia le provee. ¿A dónde deben ser llevadas estas primicias? A la iglesia. Nehemías capítulo 10, versículo 35 al 37, explica que las primicias deben ser llevadas a la casa de Dios, al lugar donde tú te congregas. Hoy tú perteneces a este ministerio, recibe los ministerios. De repente tú puedes pertenecer a otra iglesia, al lugar donde tú te estás alimentando espiritualmente, al lugar donde tú estás creciendo espiritualmente, al lugar donde tú sientes que estás escuchando y estás aprendiendo la palabra de Dios. En ese lugar, porque ese es el lugar de tu bendición, ese es el lugar de tu provisión, ese es el lugar donde Dios estableció que tú debes alimentarte en recibir pastos nuevos. Si tú ves que tú estás en una iglesia y estás repitiendo, estás escuchando lo mismo, entonces quizás esa no sea tu iglesia. Pero es que si tú estás en un lugar donde estás aprendiendo cada semana algo nuevo, algo diferente, entonces ese es el lugar donde Dios te quiere alimentar. Pues en ese lugar es donde tú debes llevar tu primicia. Ahora bien, las primicias determinan nuestra bendición. En Lucas 6:38 habla acerca de la provisión abundante de Dios. Dios promete proveerte. Dios promete que tus graneros, que tu casa nunca faltará alimento. Porque tú estás empezando el año. Cada año que empieza es una nueva temporada. Cada año que comienza es una nueva época para ti, una nueva estación. Y tú comienzas esa estación, tú comienzas esta nueva temporada apostándole a creer a tu Padre Celestial, quien es tu proveedor, quien es el que te soñó, quien es el que quiere siempre lo mejor para ti. Entonces tú le dices: Señor, yo apuesto a creer, a confiar en ti. Y como tu palabra dice que lo primero del año, tu primera cosecha, tu primer salario, yo debo darte lo que salga de mi corazón. Entonces yo en obediencia, yo lo voy a hacer. Número 2. Aleja la escasez y rompe maldiciones económicas. Y eso está en Hechos capítulo 4 del versículo 34 al 37. Y no te lo voy a leer, lo puedes buscar. Aleja la escasez y rompe maldiciones económicas. Hay casas que han venido de maldición tras maldición, no solamente en enfermedad, no solamente en pecado, sino también en la parte financiera.
Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que tu generación, de ti hacia abajo, de tus nietos, de tus hijos, va a ser una generación nueva, que va a marcar la diferencia, que tú vas a romper con esa maldición y tú vas a empezar a obedecer y a cumplir los preceptos de Dios en todas las áreas. Y ahí es donde está el problema, que mucha gente quiere cumplir en lo que le conviene, tú sabes, en lo que le gusta, en lo que no le toca el bolsillo. Pero con Dios o es todo o es nada, no es a medio. Número 3, asegura el futuro del hogar cristiano. De tu casa, si tu casa mora el Espíritu Santo, si en tu casa se habla de Dios, se escucha la palabra de Dios, entonces hay un futuro porque Dios va a tener el control de la finanza de ese hogar. ¿Para qué? Para que repose la bendición en vuestra casa. Eso lo dice Ezequiel 44, versículo 29. Para que repose la bendición en vuestra casa. No dice para que pase y se vaya, sino para que repose, para que se quede, para que descanse, para que se establezca la bendición económica en tu casa. Mira lo que dice Éxodo 34, versículo 22. Dice, también celebrarás las fiestas de la semana. La de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Éxodo 34, 26 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Señor. Pero como tú y yo no sembramos papa, ni tenemos gallina en el patio de nuestra casa, algunos sí, pero aquí en la ciudad es bien difícil, hoy lo llevamos a la actualidad. Los primeros frutos de tu tierra significan los primeros ingresos de tus manos. Los primeros ingresos de tus manos. Señor, ayúdame a que los primeros ingresos de mis manos vayan para ti. Vayan para ti. ¿Qué produce la primicia? Cuando tú das la primicia, produce 3 cosas. Número 1, demuestran que Dios tiene prioridad en tu vida. Número 2, si yo santifico las primicias, Dios santificará el resto. Lo que viene en febrero, marzo, abril, octubre, diciembre, Dios va a santificar. Dios va a multiplicar todo. Dios te va a compensar. Dios es un Dios de que tú le das 2, pero Dios te va a dar 8. Tercero, número 3, las primicias tienen el poder de multiplicación. Y esto tiene que ver con tiempo, tiene que ver con recursos, tiene que ver con finanzas. Mira lo que dice Proverbio 3, del 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas, con las primicias, los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros, tú sabes, los gabinetes de tu casa, la nevera, el congelador, la cuenta del banco. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. El vino nuevo no implica, tú sabes, el vino de la botella de vino que tú te tomas. No. El vino tiene un significado implícito de provisión, de alimento, de abundancia. Proverbio 3:9 dice, honra a Jehová con tus primicias y tus graneros serán llenos. Nehemías 10:35 dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, las primicias del fruto de todo árbol. Ahora, yo te quiero explicar el poder de una primicia, porque es que el poder de una primicia no solamente se refiere a las finanzas, se refiere a todo. Y te voy a poner un ejemplo. En la Biblia se habla de la historia de una mujer llamada Ana, que fue la mamá del profeta Samuel. Ana era una mujer estéril. Ana era una mujer que no podía parir hijos. Era una mujer infértil. Pero vino Ana porque en aquel entonces Dios permitía que un hombre pudiera tener 2 o más esposas. Y entonces la otra esposa del esposo de Ana sí ya le había dado muchos hijos. Y dice la Biblia que esta mujer se burlaba de Ana porque era infértil. En aquella época se decía que si una mujer era infértil, era una mujer que no servía para nada. Entonces Ana, con gemidos, con lloro, con angustia en su corazón, clamó a Dios. Y le dijo, Señor, si tú me das un hijo,
eso será una primicia para ti. Yo te lo voy a entregar. Hizo un pacto con Dios. Y dice la Biblia que Dios abrió las ventanas de los cielos y permitió que Ana fuera una mujer fértil. Y dice la Biblia que salió embarazada de un niño que posteriormente le dieron el nombre de Samuel. Y que este hombre, este niño, por darlo de primicia a Dios, dice la Biblia que Ana se lo entregó al sumo sacerdote para santificarlo, para que fuera un hombre lleno de la palabra de Dios. Y este hombre se vino a convertir en un profeta. Pero no solamente eso, Dios le abrió la ventana de los cielos para darle a ese niño, sino que la Biblia menciona que Dios después le dio 5 hijos más, 3 varones y 2 hembras. Entonces Dios, cuando te da, no te da de a poquito. Dios no es pichirre como tú y ni como yo. Dios no es avaro como tú y como yo. Tú sabes que nos cuesta sacar la mano del bolsillo para sembrar en el reino. Hay que dar diezmo. Te da una taquicardia, se te baja la presión arterial, te da amnesia, te da epilepsia, te da de cualquier cosa. Se te olvida la chequera, se te olvida, tú sabes, ay, no tengo lapicero. Se te inventan todos los cuentos posibles para sembrar en el reino de Dios. Pero entonces después vamos con el lloriqueo, vamos, tú sabes, apurado para que el pastor ore por mí, porque tú sabes, tengo el agua en el cuello. Entonces ahora ahí sí Dios es bueno. Pero no es bueno cuando Dios te pide, no te lo pido yo, te dice la Biblia que te pide Él el 10% y que Él te va a dar no el 10 para atrás, sino que te va a dar el 30, el 60 o el 90. Entonces, muchas veces tenemos que analizarnos. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué es que siempre me está faltando $1 para completar 2? ¿Por qué tengo que estar echando carrera? ¿Por qué tengo este estrés, esta presión cuando vienen todos los biles? Analízate. ¿Estás siendo un dador alegre, con gozo, con alegría? ¿Estás dando tus diezmos? ¿Estás dando tus primicias? En esta mañana yo quiero enseñarte el poder y la importancia de dar las primicias a tu Padre Celestial. Entonces Ana dio la primicia de su primer hijo y Dios después la bendijo con 5 hijos más. Dios quiere que tú des la primicia con lo que tú estás dando y Dios multiplicará lo que en compensación a lo que tú diste, Dios va a multiplicar lo que tú diste. Ahora bien, yo quiero que en esta mañana tú hagas algo diferente. Yo quiero enseñarte, yo quiero retarte a que tú empieces a aplicar en tu vida y puedas entender. Porque lo que yo quiero y deseo en mi corazón es que tú entiendas. Que entiendas las cosas, los pasos que tú vas a dar de acuerdo a lo que Dios establece. Dar una primicia no significa que es como comprar un ticket de lotería. Ay, no, voy a dar esta primicia para ver si me da esto. No, tú compras un ticket, tú compras un ticket de lotería para ver si te ganas estos millones. Eso no funciona así con Dios. Tú vas a dar las primicias porque en tu corazón está el gozo, está la alegría, primeramente de dar al reino, sabiendo en segundo lugar que Dios te promete que te va a multiplicar al 30, al 60 o al 100% de lo que te está quedando. No es de lo que diste, es de lo que te quedó. Si tú diste el 10%, te quedaste con el 90%. Ese 90% Dios te lo va a multiplicar. Y esto no lo invento yo, esto lo dice la Biblia. Con rebozo, al 30, al 60 y al 100%. Por el simple hecho de confiar en Dios y darlo primero, antes de comprarte un chicle, antes de comprar, echar gasolina, darlo primero a tu iglesia. Entonces yo en esta mañana yo quiero retarte, yo quiero motivarte, yo quiero que tú entiendas la importancia de las primicias, la importancia de que estás comenzando un nuevo año y tú quieres apostar a la prosperidad que Dios te va a dar, no a la prosperidad del mundo. Tú estás confiando en el mundo, confiamos de que este año, tú sabes, la bolsa de valores va a estar bien, de que van a venir clientes para que me compren de mi producto, para que yo pueda trabajar y pueda tener un aumento de salario.
Esa es la prosperidad del mundo. Pero la prosperidad de Dios significa en que sin importar y sin ver lo que va a venir en el futuro, yo activo el poder de siembra y de cosecha en mi vida para que en lo que venga de aquí en adelante, Dios tiene el control de mis finanzas, de mi salud, de mi prosperidad, de todo lo que tiene que ver conmigo. La prosperidad es algo global, la prosperidad involucra todo, no solamente el dinero. Entonces yo quiero llevarte a que tú aprendas la importancia de dar tus primicias, de dar tus diezmos. Y tú verás cómo todo va a cambiar en tu vida. Pero tienes que dar un paso en fe. No es porque yo te lo diga, es porque el Espíritu Santo te haga entender a ti lo que está escrito en la palabra. Y verás entonces cómo Dios, que te dice en la Biblia, probadme en esto. Prueba a Dios. Yo te exhorto a que tú pruebes a Dios. Reta a Dios. Bueno, Señor, ¿tú sabes qué? Tú dices en tu palabra de que si yo empiezo a diezmar, de que si yo empiezo a dar las primicias, entonces tú vas a derramar las ventanas del cielo. Yo quiero ver si esto es cierto. Dios no es un Dios que miente. Dios no es un Dios que falla. Dios no es un Dios como tú y yo, que tú sabes, hablamos y después no cumplimos. Dios sí cumple. Dios escudriña tu corazón y va a mirar con qué intensidad, con qué gozo, con qué pasión, con qué alegría tú estás sembrando en el reino de Dios. Este año 2021, yo siempre lo he dicho, va a ser un año difícil. Este año 2021, te lo digo con sinceridad, va a ser un año difícil. En la economía, en la política, en todos los renglones va a ser un año difícil. Va a haber hambruna, va a haber escasez. Depende de lo que tú empieces a activar en tu corazón. Depende a lo que tú siembres en el reino de Dios. Si tú eres una hija o eres un hijo de Dios, si de acuerdo a lo que tú siembres en el reino de Dios, verás los frutos. Si tú vas a depender de tu trabajo, si tú vas a depender de la economía, porque déjame decirte que en el 2020 muchos negocios cerraron, muchos restaurantes cerraron, muchas compañías multimillonarias cerraron. Así que aquellos que dependían de su trabajo, aquellos que dependían de lo real, de lo físico, lo real y lo físico se puede desvanecer en un 2x3 y te quedas en la calle, te quedas comiéndote un cable, literalmente. Pero cuando tú aprendes a depender de aquel que tiene el control de la economía, del mundo, de la política, de todo, aquel que es el que te abre las ventanas de los cielos, entonces puede haber pandemia, puede haber escasez, pueden botarte del trabajo, pueden hacer lo que sea, pero nunca faltará la provisión en tu casa. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas. Estamos comenzando un año, estamos comenzando una nueva temporada. Comienza con el pie derecho. Recibe esta palabra, empieza a aplicarlo. Aunque todavía no lo entiendas bien, empieza en fe a creerle a Dios. Créele la palabra que está escrita en la Biblia. Créele a Él. No me crees a mí, créele a Él. Y verás cómo Dios abre las ventanas de los cielos. Empezando ahorita en enero, empieza con el pie derecho, empieza a comenzar a hacer las cosas correctas, pero ¿qué me está faltando? Nada, empieza, todo es en fe, todo es en fe. En fe significa de que el próximo paso que tú vas a dar es para caer en el precipicio, pero el simple hecho de que Dios ve de que tú levantaste el pie, Dios crea un puente y no te vas a caer. Así funciona Dios. Dios funciona en base a la fe, Dios funciona en base a que le creas a Él. Y si Él te dice en tu palabra, dame las primicias, dame tu 10% y verás como tu 90%, verás como el resto del año, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre, diciembre, voy a multiplicar en base al gozo y la alegría y la fe que tú aplicaste el dar ese dinero. Y en esta mañana, y quiero hacerte un llamado, porque para que tú puedas entender esto, tú necesitas también tener a Jesús en tu corazón. Tú necesitas a alguien que te ayude, que te dé la fuerza, que te dé la sabiduría, que te dé el carácter para que puedas obedecer la palabra. Tú necesitas tener al Espíritu Santo morando dentro de ti. Pero para tener al Espíritu Santo morando dentro de ti, tú necesitas tener a Jesús como tu Salvador, como tu Dios.
Muchas veces creemos a Dios a nuestra manera. Muchas veces conocemos y hemos oído de Jesús a nuestra manera. Pero Dios quiere que tú entiendas y conozcas y recibas a Jesús de acuerdo a la manera de la Biblia. Dios estableció su Biblia y la Biblia dice que si tú quitas, tú sabes, los actos religiosos, los rezos, cosas que no están en la Biblia, y tú solamente te enfocas en lo que dice Romanos 10:9, en que tú confieses al Señor Jesús como tu Salvador. Es solamente a través de una pequeña oración, pero esa pequeña oración es bien poderosa, porque el Espíritu Santo, el mismo Jesús, está atento a lo que tú vas a declarar, a lo que tú vas a confesar. Y de acuerdo a lo que Él ve en tu corazón, la sinceridad, la transparencia, Él te va a recibir como tu hijo, Él te va a recibir como tu hija. Y empiezan a activarse el plan y el propósito de Dios en tu vida, que Él ya había establecido desde antes de que tú nacieras. Entonces, esta es una oración bien sencilla. Yo la voy a decir. Si tú sientes en tu corazón, tú que me estás viendo por YouTube, tú sientes en tu corazón repetirla porque has entendido y quieres experimentar algo diferente. Tú has visto que hasta ahora, hasta el diciembre 31 de 2020, nada te funcionó. No tuviste las metas, las esperanzas. Te apoyaste en tu fuerza, te apoyaste en tu lógica, te apoyaste en tu sabiduría, te apoyaste en tu trabajo, te apoyaste en tu negocio, que te iba a ir bien y no funcionó así. Yo te invito, te exhorto a que aprendas a apoyarte en el nombre de Jesús. Y la oración dice así, repítela conmigo. Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco, Jesús, que tú moriste en esa cruz y que resucitaste al tercer día. Yo te pido, yo declaro, yo confieso en esta mañana que yo te recibo como mi Señor. Y en fe declaro que comienzo a obedecer tu palabra, que comienzo a escuchar tu palabra, que comienzo a buscar de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 La Biblia contiene 3.500 promesas para ti, para tu vida, para tu trabajo, para tu negocio, para tu familia, para tu salud. Experimenta, atrévete a buscar esas promesas. Atrévete a confiar en el Señor. El Dios, Jesús, es el único bueno, es el único que te ama, es el único que te quiere, es el único que quiere lo mejor para ti. Atrévete a confiar en Él y verás la diferencia. Y verás la diferencia. Yo te doy gracias en esta mañana por conectarte y te invito pues a que si esta palabra te llegó a tu corazón, te sigas conectando con nosotros. Todavía estamos funcionando a través de la distancia social, no nos estamos reuniendo físicamente por las cosas de la pandemia. Esperamos con el favor de Dios que este año 2021 a corto plazo pueda ser diferente. Nos podamos reunir. Pero te invito a que te sigas conectando, pues sigas viendo las prédicas por YouTube, te puedas conectar por Zoom y puedas alimentar. Tu espíritu necesita alimento, porque tu alma se está alimentando de las cosas del mundo. Y cuando nosotros, es como el cuerpo humano, cuando comemos no sanamente, sino que comemos frituras, comemos comida de McDonald's, comida callejera, nuestro estómago, nuestro cuerpo se puede enfermar. Lo mismo pasa con las cosas del mundo. Tú necesitas empezar a comer alimento sano, alimento nutritivo. La palabra de Dios es el alimento que va a alimentar tu espíritu, te va a mantener sano espiritualmente y vas a poder estar con Dios algún día en el nombre de Jesús. Así que síguenos por las redes sociales, estamos conectados por Facebook, por Instagram, las prédicas están en YouTube y puedes visitar nuestro website, recibeloministry.com. Así que te invitamos. Mi nombre es Constantino Barrueta, pastor de este ministerio, Recíbelo Ministry. Y te doy las gracias y te doy la bienvenida si esta va a ser tu casa. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerda, comienza con el pie derecho en este 2021. Amén.